Hola, mi nombre es Fabricio Moya. Me encuentro en el Parque Automotor de la Universidad Técnica de Manabí, haciendo tomas para lo que es el trabajo para lo que es la tarea del segundo parcial de la materia de modalidad de graduación, dentro de la cual se me pide que realice tomas en el lugar en el que yo voy a hacer mi investigación. La investigación en la que va a estar basado mi proyecto es una investigación a los factores que dañan a los choferes, o sea, que a qué factores están expuestos los choferes, tanto físicos como psicológicos, como factores ambientales, como factores ergonómicos, como factores biológicos o factores químicos. Entonces, mi estudio se va a basar en todos los riesgos laborales que tienen los choferes dentro de la Universidad Técnica de Manabí, abarcando desde los choferes de las furgonetas, los de los carros particulares y los de los buses dentro de la universidad. Hola, mi nombre es Fabricio Moyalor, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del 10º semestre. Esta es una tarea para la materia de modalidad de graduación, en la cual debo explicar eh, cómo voy a recolectar la información, cuál es la metodología que voy a utilizar y cuál es el tipo de información que voy a procesar, cómo lo voy a hacer y cómo la voy a obtener y en qué se va a basar mi proyecto de investigación. Mi proyecto de investigación está basado en los choferes de la Universidad Técnica de Manabí. Lo que se plantea es realizar un estudio por el cual se determine cuáles son los principales factores de riesgo laboral que envuelve a los choferes de la Universidad Técnica de Manabí. Para esto hemos escogido obviamente como lugar la Universidad Técnica de Manabí. Como muestreo hemos escogido a todos porque no es un público demasiado grande. De hecho es un círculo bastante pequeño en el cual hay 28 choferes, dentro de los cuales es el que nos estamos desarrollando. Vamos a elaborar un estudio a ver cuáles son los problemas que afectan a ellos, problemas tanto ergonómicos como físicos, problemas de temperatura, problemas biológicos y factores externos, que son aquellos que pueden afectar a ellos. También puede ser dentro de estos factores el nivel de carga que ellos pueden soportar y el nivel de tiempo de exposición que deben soportar al manejar día a día dentro de sus ámbitos, ¿no? Dentro del diseño metodológico que se va a utilizar en este proyecto, está contemplado eh, el nivel de riesgo por factores laborales en el que se encuentran expuestos los choferes de las unidades de transporte de la Universidad Técnica de Manabí es bastante alto, por lo cual deberían existir alteraciones musculoesqueléticas, fatiga mental y física, siendo necesaria la implementación de medidas correctivas o también de medidas preventivas en su defecto. Sí. Dentro de lo que es el tipo de investigación que vamos a utilizar investigación de campo, investigación bibliográfica o documental. La investigación de campo obviamente nos permitirá obtener la información primaria dentro de lo que piensan los mismos choferes, porque se va a realizar la entrevista con ellos son con los que vamos a hablar para poder obtener la información directamente de ellos y luego pasar a procesar toda la información. Lo haremos mediante encuestas, mediante entrevistas, cuestionarios y también lo vamos a evaluar mediante métodos de condiciones laborales y niveles de riesgo. Y la segunda, que vamos a utilizar el segundo tipo, que es el tipo de investigación bibliográfica o documental, lo que vamos a hacer es recopilar diferentes textos y diferentes estudios y datos de información sobre la temática para poder implementarlos y para poder ver cómo podemos implementar las medidas correctivas o las medidas preventivas. Dentro de los métodos que vamos a emplear método deductivo, método teórico y método estadístico. El método deductivo es un método científico que por lo general va directamente específico hacia una determinada rama, siendo necesario en esta investigación porque a partir de la información que nosotros obtenemos a nivel general, es que vamos a hacer un análisis y una interpretación de los datos y de los resultados de manera específica de nuestra problemática y de la población de estudio, obviamente, para obtener las medidas correspondientes, para obtener las conclusiones y lo que podemos recomendar o cuál es lo que vamos a hacer netamente en el trabajo. El segundo, que sería el método teórico, vamos a recopilar la información teórica obtenida de las fuentes bibliográficas. Como ya dijimos, va a ser un tipo de investigación bibliográfica, no solamente de campo.
vamos a obtenerlo mediante revistas, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente tenemos el método estadístico, que obviamente es un método con el que simplemente vamos a obtener, eh, después de tener los datos, es con el que vamos a procesar los datos para tener una información estadística como la tabla de encuestas por porcentajes. Dentro de otros métodos que vamos a utilizar métodos como por ejemplo el método REVA, el método LST, que son métodos en sí. El método REVA es un método de observación para las posturas adaptadas para puestos de trabajo. Normalmente este tipo de métodos se lo utiliza para estudios ergonómicos y de afectaciones físicas. Y el método LST, es un método que se utiliza para lo mismo, pero mide de manera más objetiva y global posible, porque va más enfocado. Dentro del método LEST, lo que se va a realizar es que este es un método global. Es un método que va a medir cada uno de los aspectos de los puestos de trabajo para saber así si la posición es nociva o si la posición es molesta o el puesto de trabajo que se está realizando y la acción es satisfactoria. Esto aquí no se profundiza en cada uno de los aspectos, sino que se obtiene una valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo, como conocer, por ejemplo, factores de riesgo, factores de postura o distintas categorías en lo que se va a fundamentar la población de estudio. De forma objetiva para tener una mayor comprensión y cierto criterio analítico. Y así se puede elaborar un plan con distintas medidas preventivas o correctivas para mejorar la posición o la carga o lo que se deba mejorar dentro de lo que esté siendo nocivo para los choferes. Finalmente tenemos las técnicas y la instrumentación de recolección de datos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Estas técnicas en sí van a ser la aplicación de técnicas de estudio, las que nos van a permitir conocer la información necesaria para luego procesar los datos. ¿Cuáles van a ser estas? Por ejemplo, las encuestas a los choferes, las entrevistas, asimismo como una checklist de los métodos que se van a poder utilizar para luego determinar cuál va a ser el mejor método de evaluación de los riesgos laborales. Y luego vamos a unir toda esta información para poder empezar a procesarla mediante tablas, mediante tabulaciones. Depende del método que se llegue a escoger para poder analizar los riesgos laborales de los choferes. Y finalmente lo que vamos a hacer son cuestionarios estructurados. ¿Sí? Va a ser otra técnica de recolección de datos. Lo que es la población y el muestreo, lo que la población va a ser toda la población de choferes de la universidad, pero también se va a tomar en cuenta, gracias al estudio bibliográfico, factores externos que podrían afectar también a los choferes. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la información de la tarea número 6 de la materia de modalidad de graduación. Espero que haya quedado bastante entendido cuáles son los métodos a aplicar, las técnicas de recolección de datos y cómo vamos a procesar los datos que se recolecten. Muchas gracias.